¿Será que hay algo que supere el poder de la oración? Quédate con nosotros y estudiaremos esto en la palabra de Dios. El mensaje de hoy lo he titulado La oposición contra el poder de la oración. Y quisiera que me acompañe a Hechos capítulo 12 y vamos a leer lo que dice el versículo 1 en adelante. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Herodes optó por maltratar a la iglesia porque lo beneficiaba políticamente. Se estaba haciendo más popular. Jacobo fue el primer apóstol martirizado. Y aquí empezamos a ver una nueva etapa de la historia de la iglesia. Satanás no está interesado en que la iglesia avance, en que la iglesia progrese. Satanás no está interesado en que los cristianos oremos. Y es por eso que levanta una oposición en contra de la iglesia de Dios. Eusebio de Cesarea, un historiador de esta época, escribe que uno de los soldados que custodiaba al apóstol Jacobo fue tan conmovido por su testimonio que éste decidió morir al lado de Jacobo. Este se declaró cristiano junto a Jacobo delante del juez y los dos fueron ejecutados. Qué importante nuestro testimonio, porque lo que nosotros hacemos habla más fuerte que lo que decimos. Y cuando nosotros actuamos y tenemos un testimonio recto delante de Dios, nuestro testimonio podrá alcanzar a otros, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia por convicción religiosa, sincera, era equivocada. Pero Herodes lo hacía por motivos meramente políticos. Herodes asignó una alta seguridad al apóstol Pedro para que le vigilase. Estaba encadenado a 2 soldados, más 2 soldados a la puerta de la celda. En total dice que eran 4 grupos de 4 soldados cada uno. Una custodia bastante fuerte para alguien que solo predicaba el evangelio. Herodes tenía muchos soldados y muchas celdas, aparentemente mucho poder, pero la iglesia tenía el poder de la oración. Cuando todas las puertas se cierran, hay una puerta que se mantiene abierta y esa es la puerta del cielo para que nosotros podamos entrar a través de la oración. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estas palabras sin cesar representan a una persona extendiéndose todo lo que puede por algo. Muchas oraciones carecen de poder y esto es porque carecen de fervor. Nuestra actitud hará la diferencia. Si nosotros no ponemos fervor a nuestro corazón, estamos diciéndole a Dios que muy poco nos importa. Y si muy poco nos importa a nosotros, tendrá que importarle a Él. El versículo 6 sigue diciendo: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era la verdad,
lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Quién puede dormir en lo que parece ser la última noche para ser ejecutado? Vemos que Pedro no tenía ningún tipo de ansiedad. Dormía tranquilamente esposado en medio de dos soldados. Las cadenas, los guardias y la celda no son nada para Dios, porque Dios tiene todo el poder. Lo que vemos es que Pedro obedeció, sin saber, obedece a Dios, aún sin entender la manera en la cual Él está obrando. Quiero que prestes atención. Pedro debía levantarse para que cayesen las cadenas. Así que, hermano, levántate. Si estás atado por cualquier cosa, levántate para que esas cadenas caigan en el nombre de Jesús. Así que si caíste, cometiste un error, es hora de levantarse para que las cadenas caigan, porque de la otra manera quedarás esclavizado al pecado, quedarás esclavizado a esa tentación en la cual caíste. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, levántate, levántate y las cadenas caerán en el nombre de Jesús. El ángel le dijo también: Cíñete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. 4 acciones más, las cuales nos indican que nosotros debemos hacer nuestra parte para que Dios pueda actuar. Si no obedecemos, si no hacemos nuestra parte, Dios no actúa. La obediencia es necesaria para que se pueda cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Voy a volver a repetir eso, porque es sumamente importante y debe quedarte grabado. Es más, si puedes, anótalo en un lugar visible donde tú puedas verlo diariamente. La obediencia es necesaria para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Quiero que veas que los soldados, las cadenas, los guardias, las puertas de hierro, nada, absolutamente nada podía detener al apóstol Pedro, que estaba siendo guiado por Dios, y la oración de la iglesia lo estaba apoyando. Muchos de nosotros nos preocupamos por si se abrirá o no se abrirá la puerta antes de llegar a ella. Aquí tienes que encargarte de avanzar, de obedecer a Dios, y cuando llegues a la puerta, Dios abrirá automáticamente la puerta a todo el que le obedece. Bruce, un erudito bíblico cristiano británico, cuenta la historia de Sudhir Singh, un cristiano tibetano, el cual predicaba el evangelio, y un oficial se lo llevó preso por predicar la palabra de Dios. Y lo arrojaron en un pozo donde arrojaban y dejaban morir a la gente. Y dice que el pozo tenía muchos cadáveres, que inclusive la podrición era horrible. Y taparon, cerraron con llave el pozo y lo dejaron. Y al tercer día, este hombre sintió que estaban en la noche abriendo el pozo y escuchó una voz que le dijo: agárrate de la cuerda. Y cuando llegó a la cuerda tenía donde apoyar el pie. Como tenía el brazo herido, pues logró salir fácilmente por eso. Y entonces cerró la tapa, y cuando se levantó para darle las gracias al que lo había ayudado, ya no estaba. Entonces Sudhir se fue a descansar y al día siguiente se levantó para ir a predicar al mismo lugar donde lo habían tomado preso. Y cuando comenzó a predicar, el mismo oficial escuchó que estaba allí y lo mandó a llamar.
El oficial le dijo, la única manera de que podía salir de allí era con la llave. ¿Quién tiene la llave? Y la sorpresa era que el mismo oficial tenía la llave en su cinturón. Gloria a Dios. Todavía Dios sigue haciendo milagros cuando hay alguien que dobla sus rodillas para luchar por lo que está pidiendo. Jacobo fue martirizado y Pedro fue rescatado. ¿Por qué razón Dios no salvó también a Jacobo? Solo Dios lo sabe. Pero por esto no debemos ver a Jacobo como un perdedor. Aún no era la hora de Pedro y Dios aún lo necesitaba en la tierra. Dios es soberano y siempre quiere lo mejor para ti, aunque a veces a ti no te parezca. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 1, verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios hace lo mejor para cada uno de nosotros. Nunca debemos criticar o juzgar a Dios. Él tiene un panorama o una visión mucho mejor que la de nosotros. Tiene visión de altura. Y eso nos permite a nosotros estar tranquilos que lo que Dios decida para nosotros es lo mejor, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. El enemigo podrá levantar un ejército contra ti, pero si Dios es tu luz y tu salvación, no tienes de qué temer. Debes estar siempre confiado. Espero que esta enseñanza haya sido una gran bendición para tu vida. Que tú tomes esta enseñanza para levantarte, que tomes esta enseñanza para construir una vida de oración. Es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios. Y la palabra dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Este es tu tiempo. Atrévete a buscarle con una oración fervorosa y verás la mano de Dios a tu favor. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.